¿Cómo alguien se atreve a tener ilusiones en un mundo donde todos los futuros son inciertos? Una de las palabras que más se han escuchado estos últimos años es la palabra esperanza. Y esto debido a que se emplea mucho en esta frase estimulativa que dice hay que tener esperanza, o te lo dicen de manera particular, ten esperanza. Pero también es verdad que si se usa mucho esta frase es porque estamos en una época donde hay demasiada desesperanza. Y esta desesperanza tiene su fundamento en uno de los males que aqueja en esta época tan revolucionada, que es la depresión. Es decir, una persona que está deprimida, una de sus principales características es que está en desesperanza. Y mucha gente trata de estimularlos diciendo, hay que tener esperanza, ten esperanza. Y esto obviamente pues suena un poco raro, es un poco absurdo, ¿no? Es como si alguien llegara y te dijera, oye, fíjate que estoy enfermo. Y le dijeras, pues ten salud. O fíjate que soy pobre. Y le dijeras, pues ten dinero. Pues así de raro suena. Alguien que está viviendo desesperanza, decirle que tenga esperanza, pues suena un poco absurdo. El punto sería, ¿por qué estamos viviendo en épocas de desesperanza y aparte estamos entendiendo el concepto esperanza? Porque mucha gente lo tira, simplemente lo suelta, el consejo de que hay que tener esperanza sin tener claro en realidad en qué consiste esto. Y la gente que lo recibe lo piensa de una manera muy pragmática, es decir, ok, yo me siento y espero a que las cosas se resuelvan solo. Y esto no es así. Analicemos un poco por qué se está dando esto y qué significa la palabra esperanza. Bien, para entender esto es necesario establecer un contexto. Vamos a partir de lo siguiente. Hay gente que opina que estamos en una época de cambios. No, no es así. No estamos en una época de cambios. Estamos en un cambio de época. Esto tiene su origen en el momento en que surge lo que hoy conocemos como tecnociencia. Es decir, la tecnología y la ciencia se fusionaron. Aquella tecnología que tenía por misión hacer esos desarrollos de aquellos procesos, de las cosas que se hacían, se junta con esa ciencia que tenía esa misión de hacer investigación sistemática, ordenada y llegar a una verificación y a una demostración de determinados conocimientos. Y resulta que se juntan. ¿Por qué? Porque la tecnología empieza a caminar de tal manera que se empieza a convertir en una ciencia y que empieza a hacer de alguna forma una investigación sistematizada que también busca demostraciones. Y la ciencia, por el otro lado, necesita también de la tecnología para poder precisamente encontrar estas demostraciones. Por lo tanto, se juntan, se fusionan y surge lo que se llama la tecnociencia. Y esta tecnociencia avanza de tal manera, tan rápido, tan bruscamente, que no hay ser humano que sea capaz de asimilar todo lo que está sucediendo, ni cada cosa que está surgiendo. Por ejemplo, quien se dedica a cuestiones de informática, de tecnología, de aplicaciones y todo esto, no ha terminado de entender el último invento cuando ya salieron 7 más. Y por el otro lado, a lo mejor en el área, digamos, de la medicina, los médicos no han entendido todavía el último descubrimiento que se hizo cuando ya existen 7 más. Es decir, nos está rebasando en todos los sentidos. Y obviamente los dos grupos ni siquiera están enterados de qué está sucediendo en el avance de la ciencia espacial, por ejemplo, o la tecnociencia espacial. Es decir, estamos avanzando de tal manera que nadie está entendiendo estos cambios tan bruscos que estamos viviendo. Todo esto evidentemente tiene cosas muy buenas, cosas maravillosas y que son demasiado evidentes. Yo creo que en mi caso tiene mencionarlas, pero también tiene cosas malas y que también son evidentes. Es decir, que agreden de una manera muy fuerte a la parte ética, incluso a la dignidad del ser humano o de cualquier ser vivo o del mismo planeta. Porque hay gente que piensa que si se puede hacer, se tiene que hacer. Y evidentemente esto no es así.
Por ejemplo, yo puedo, o tú, cualquiera puede tomar una pistola y darle un balazo a alguien. No porque lo puedo hacer significa que lo tengo que hacer. En el caso de la tecnociencia nos estamos encontrando en el problema de que la gente piensa que si ya se puede hacer, forzosamente se tiene que hacer. Y hay otras cosas más que ni siquiera sabemos si son buenas o son malas. Es decir, estamos totalmente confundidos en esta evolución. Sea como sea, pues la verdad es que se han dado muchos cambios en todas las sociedades en la forma de ver la vida. Se han modificado muchos pensamientos sociales, se han modificado muchas tradiciones en diferentes culturas de diferentes sociedades, se ha empezado a ver la vida de diferente manera, se ha perdido también muchas costumbres morales. En fin, el pensamiento del ser humano ha cambiado en muchos aspectos. El punto es, o el problema es, que ni siquiera a estas velocidades y con estos ritmos de evolución tecnocientífica, ni siquiera sabemos hacia dónde vamos y hasta a dónde vamos. Es más, ni siquiera sabemos si hay un límite en ese camino que desconocemos y por el cual vamos. Y es aquí entonces en donde la humanidad entera se pregunta: ¿cómo alguien se atreve a tener ilusiones en un mundo donde todos los futuros son inciertos? Y empezamos entonces como humanidad a tener dudas en todos nuestros futuros y en todas las cosas que nos están rodeando. Por ejemplo, los jóvenes que estudian el día de hoy, y con más razón los niños, se están preparando para cosas que todavía no inventan, para trabajos que todavía no existen. Entonces, pueden ilusionarse en algo que todavía no conocen si va a ser así, si va a ser de esa forma, si va a ser de acuerdo a lo que su ilusión tienen. O en otros ámbitos, simplemente a lo mejor alguien ilusiona ser papá o ser mamá y con los pensamientos que han estado tan cambiantes se topan con personas que no quieren ni el compromiso de ser papá o mamá ni la responsabilidad, porque simplemente pues tienen ideas diferentes y que son respetables, pero al fin y al cabo, ¿cómo puedo ilusionarme con algo que simplemente no puedo alcanzar porque no sé si va a funcionar o no va a funcionar? Entonces podemos tener ilusiones con esperanza o ilusiones sin esperanza. Esto entonces nos lleva a entender por qué mucha gente está viviendo estas depresiones y por lo tanto estas desesperanzas, y sobre todo jóvenes y peor aún niños. Y es justamente aquí donde llega la tía, donde llega la abuelita, donde llega el profesor y nos dice: hay que tener esperanza. Una vez entendido todo esto, entonces podemos platicar acerca de esta famosa frase de que hay que tener esperanza. ¿Funciona o no funciona? Pero para esto es necesario que entendamos lo que en realidad es la esperanza. Miren, la palabra esperanza fue metida originalmente por los griegos. Y la metieron, ya saben, como ellos lo sabían hacer, haciendo mitologías, estas alegorías que trataban de explicarnos el porqué de las cosas. Y ellos nos contaban, o cuenta la mitología griega, que Prometeo le había regalado al ser humano, o le había dado al ser humano, el fuego, para que pudiera evolucionar, cosa que no le agradó mucho a los dioses. Por lo tanto, Zeus quiso de alguna manera como que desquitarse, y entonces le dio al hermano de Prometeo, le dio una mujer muy bella, ¿sí? Y esta mujer llamada Pandora, pues se casó con el hermano de Prometeo. Y resulta entonces que como regalo de bodas le da una caja. Y en esta caja había un letrero que decía: no se abra nunca, o prohibido abrir esta caja. No se puede abrir nunca. Cuando Pandora ve la caja y ve el letrero, pues ella dice: por supuesto que la abro, pues como que no. Y la abre. Y entonces resulta que esta caja contenía todos los males del mundo. Entonces salen de una manera así muy dramática y ella se espanta, entonces corre y cierra la caja inmediatamente, pero todos los males del mundo habían salido, excepto la esperanza. La esperanza se había quedado en esa caja. Esa esperanza que servía para que los seres humanos pudieran enfrentar todos los males del mundo había quedado encerrado. Entonces, ahora resulta que el ser humano
tiene que, para enfrentar estos males, trabajar su propia esperanza. Por lo tanto, la esperanza sí tiene que ver con la espera, pero no con el pragmatismo de espera y nada más, sino que tienes que analizar ese mal que te aqueja, analizarlo muy bien, establecer una manera de resolverlo, una metodología, bajo qué caminos los vas a seguir, qué lineamientos vas a seguir, y dentro de tu propio trabajo y dentro de tu labor, dentro de tu echarle ganas, pues vas a ir resolviendo poco a poco este problema, y debes de tener la paciencia suficiente para poder esperar a que se resuelva, pero no solo, tú eres el que lo tienes que estar trabajando. Pero entonces nos queda la pregunta, ¿por qué la gente piensa que la esperanza es simplemente esperar sin que yo haga absolutamente nada? Pues bueno, hay otro momento histórico. En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino llega a la conclusión de que el ser humano, por su naturaleza, no es capaz de alcanzar la vida eterna por sí mismo. No puede, no tiene los caminos, no tiene los medios para poder trascender al cielo, para poder trascender a una salvación eterna. Por lo tanto, alguien lo debe de trabajar. Y dice Santo Tomás, quien lo debe de trabajar es el mismo Dios. Por eso la esperanza se convierte en una virtud teologal. ¿Por qué? Porque es Dios, por eso es teologal, porque es Dios quien lo va a trabajar por ti, ya que tú no puedes hacer nada, o nosotros no podemos hacer nada al respecto. Y es aquí donde entonces la gente empezó a pensar que si yo le pido a Dios por medio de la religión que yo tenga que me ayude, pues Dios me resuelve el problema y yo no tengo que hacer nada más que sentarme a esperar. Y no es así, esto no funciona así. A ver, déjenme aclarar esto. Si de alguna manera tú tienes un problema y eres creyente y a través de tu religión le pides a Dios que te ayude y tienes la esperanza de que Dios lo haga, sí es posible que Dios te ayude, sí es posible que Dios lo haga, pero no significa que Dios te lo resuelva, no va por ahí. Incluso escucha bien la frase, le pido a Dios que me ayude, no que me lo haga. Que me ayude significa que yo lo trabajo, yo lo hago. Dios me mandará la iluminación necesaria, me mandará los medios necesarios, me mandará los caminos para lograrlo, la fortaleza para alcanzarlo, pero quien lo tiene que trabajar soy yo. Y mucha gente en esta idea se quedó con el punto de que yo no hago absolutamente nada y Dios me lo tiene que resolver, cuando en realidad eres tú quien tuvo que haber estado trabajando todo el tiempo. Como decimos en México, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, la esperanza, desde el punto de vista humano, evidentemente es algo maravilloso en el sentido de que si me siento a analizar los problemas y a resolverlos y a buscar los caminos y los métodos para alcanzarlo y tengo la paciencia y la perseverancia necesaria hasta llegar a la meta, pues evidentemente logro mi ilusión. Aquel joven que diría, es que yo no sé si trabajaré en aquello porque no sé si exista, porque ya va evolucionando esto muy rápido, pues bueno, trabaja en irte poniendo al tanto, en irte dentro de tu vocación, caminando y evolucionando con todo. Volviendo a la pregunta que establecí hace rato, ¿cómo alguien se atreve a tener ilusiones en un mundo donde todos los futuros son inciertos? Pues sí, atrévete a tener estas ilusiones, porque los futuros serán inciertos, pero depende de ti que los quieras trabajar. No se trata de sentarte a esperar, como ya dije hace rato, o como dicen por ahí, de píntate la cara color esperanza. Pues si ese color es de trabajo, pues entonces sí, píntatela. Pero si es de espera, estás pintándote de payaso nada más. Es decir, busca tus ilusiones, ten esperanza y vas a ver que vas a salir adelante. Crecer en Reflexión es un proyecto que busca que nuestras reflexiones crezcan y que nosotros crezcamos con nuestras reflexiones. Entre más gente esté reflexionando en este mundo, un mejor mundo podremos tener todos. Ayúdanos a lograr esto compartiendo estos videos, dándoles like y suscribiéndote al canal. Y te invito también a que visites nuestras redes sociales.